Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un breve análisis de un pasaje muy famoso, el Sermón de la Montaña, pero solo de una parte, el Sermón de la Montaña, porque he notado que causa mucha confusión particularmente entre cristianos, y creo que es muy importante que se solventen estas diferencias y aparentes contradicciones, que vamos a ver ahorita cómo, para que interpretemos correctamente la palabra y la podamos aplicar en consecuencia. Voy a tomar como referencia Mateo capítulo 5 y en particular los versículos del 17 al 48, ¿ok? Si tú vas a estos versículos, vas a ver que aquí Jesús, él de entrada dice que él le dice a su audiencia que él no vino a abolir la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Moisés. Hemos visto que la ley de Moisés pues incluye muchos tipos de leyes diferentes, ¿no? Los mandamientos morales, los mandamientos ceremoniales y el código penal y civil de la nación de Israel. Pero entonces Jesús dice, no, yo no vine a abolir eso, no me vayan a malinterpretar, dice Jesús, ¿no? Yo vine a asegurarme que se cumpla la ley, ¿no? Y también dice, y les dice a ellos, a menos que ustedes cumplan hasta el más pequeño e insignificante de los mandamientos, a menos que ustedes sean perfectos, así como Dios es perfecto, no podrán entrar en el reino de Dios. Y bueno, si tú como cristiano vienes y ves, y bueno, igual ellos, ¿no? Ves este versículo y dices, ¿cómo? Entonces, bueno, sí, Jesús me perdonó, es lo que me enseña la Escritura, ¿no? Nos perdona, pero entonces eso significa que llegamos a una especie de borrón y cuenta nueva. Y entonces a partir de que uno recibe el perdón de Jesucristo, cuando lo haces tu Señor y tu único Salvador, pues tú ya no puedes pecar. Porque la ley dice que, porque aquí Jesús, no la ley, Jesús está diciendo que tienes que ser perfecto, así como el Padre es perfecto. Y entonces esto lleva a una serie de consecuencias terribles que puede generar en la iglesia el creer que nosotros una vez que recibimos a Jesús no podemos volver a cometer ni un solo pecado, porque entonces pues estaremos incumpliendo lo que está aquí diciendo nuestro Señor y no podremos entrar en la vida eterna porque no somos perfectos como Dios es perfecto. Entre muchas de las consecuencias que genera, pues es que hay millones de fariseos en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque nos volvemos, desgraciadamente, nos volvemos hipócritas, nos engañamos también a nosotros mismos y engañamos a otro creyendo que no pecamos nunca, ¿no? Que como cristianos no pecamos nunca, ¿no? Y que somos perfectos así como el Padre es perfecto, ¿no? Y esto genera una descomposición terrible en la iglesia. Por eso creo que es muy importante que comprendamos lo que realmente está enseñando aquí nuestro Señor Jesús, ¿no? Para no malinterpretar. ¿Por qué? Porque suena una contradicción terrible cuando vamos al resto del Nuevo Testamento. Es más, cuando dejamos los evangelios y vamos al libro de Hechos hasta el final, vemos una película completamente diferente, particularmente en las cartas de Pablo. Pues lo que vemos es la doctrina de la gracia, que no hay ninguna condenación para el cristiano, no hay ningún castigo ya para el que está en Cristo Jesús, a pesar de que vuelvas a pecar y de que cometas pecado nuevamente, ya como cristiano incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y futuros, en la cruz del Calvario. Y gracias a que Él fue al infierno en nuestro lugar, nosotros tenemos paz para con Dios, en todo sentido, gracias a lo que hizo nuestro Señor. Pero entonces, ¿cómo conciliamos esto con lo que está enseñando aquí Jesús, ¿no? Aquí la clave nuevamente, como en realmente cualquier pasaje de la Escritura, es entender bien el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto del pasaje que vemos aquí en el Sermón de la Montaña, particularmente en Mateo capítulo 5? Bueno, Jesús, para empezar, recordemos que Jesús, todo el tiempo que Él caminó aquí, Él estaba bajo el antiguo pacto, ¿no? No se había firmado el nuevo pacto. El pacto con la iglesia comienza hasta el día de Pentecostés, incluso ya que el Señor había ascendido al cielo, ¿no? Y después de su muerte y resurrección. Entonces aquí estamos bajo el antiguo pacto, el pacto con Israel, que está fundamentado en la ley de Moisés. Y eso muchas veces muchos no entendemos esto, no tenemos esto bien claro, que Jesús enseña la ley, principalmente enseña la ley, no enseña mucho de la gracia. Pues no había llegado aún la gracia, ¿no? Eso ya lo vemos, repito, en el resto del Nuevo Testamento. Pero sobre todo, recordemos que Él no le está enseñando a cristianos, a diferencia del resto del Nuevo Testamento y de las cartas del Nuevo Testamento. Él enseña a judíos, es decir, bajo el judaísmo, bajo el antiguo pacto. Está enseñando a judíos y sobre todo a judíos que para este entonces, ya cientos de años después de haberse establecido la ley, se han vuelto completamente religiosos.
se han vuelto completamente religiosos en el sentido de que ellos ya llegaron a creer para este tiempo, ¿no?, que por el simple hecho de ser judíos, ellos ya estaban destinados a vida eterna, ya tenían salvación. ¿Por qué? Porque por era el pueblo elegido, ¿no? Y los gentiles, o sea, los no judíos, esos son perros destinados al infierno, ¿no? Jesús viene a aclararles, no, 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 no. No es así, ¿no? El simple hecho, hasta debajo de las piedras encuentras hijos de Abraham, encuentras judíos, ¿no? Y te aseguro que no todos los judíos tienen asegurada la salvación. Enseña Jesús claramente durante su ministerio, ¿no? El mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba, instituyó el bautismo para el arrepentimiento, para mostrarle al pueblo judío que también ellos se tenían que arrepentir, ¿no? Por el simple hecho de ser judíos tenían asegurada la vida eterna, ¿no? Y Jesús valida ese ministerio. Pero aquí lo que quiero decir es que también este pueblo, para este entonces, y esta es la particular enseñanza que es importante para el cristiano, ellos realmente creían que cumplían la ley. Realmente creían que cumplían la ley de Moisés, ¿no? Y eso pasa con muchos cristianos, ¿no? Ya no se habla de los fariseos, que eran las superestrellas religiosas de este momento. Eran hombres considerados santos que cumplían a la perfección la ley en todo sentido, ¿no? Y Jesús aquí en este pasaje les dice, a menos que su justicia sea mayor que la de los fariseos y los maestros de la ley, no podrán entrar al reino de Dios. Decírselo esto a un judío común y corriente era un shock, porque decía, ¿cómo? Si los fariseos no están calificados, no alcanzan el nivel de justicia para entrar al reino de Dios, pues qué de menos nosotros. Pues estamos pelas entonces. ¿O de qué se trata Jesús? Y Jesús lo que enseña aquí es, por eso él dice, yo no vine a abolir la ley, vine a que se cumpla, pero a que se cumpla bien, a que se entienda realmente qué consiste la ley. Porque para este entonces el pueblo judío ya la había diluido, le había echado agüita a la ley consistente y la había diluido de una manera que fuera más, que la pudieran tragar más fácilmente, que la pudieran cumplir realmente más fácilmente. La habían disminuido a una altura que era fácil brincarla prácticamente. Voy a poner ejemplos, ¿no? Aquí dice Jesús, por ejemplo, dice, han oído que la ley dice, no cometas adulterio, es uno de los 10 mandamientos, ¿no?, morales. Y podría decir aquí la mayoría de los judíos, pues sí, yo cumplo la ley, porque yo no he cometido adulterio. Nunca me he metido con nadie que no sea mi esposa o mi esposo, ¿no? Lo mismo creo que podríamos decir muchos cristianos, ¿no? No somos adúlteros. Pero dice Jesús, pero yo les digo, y mira la autoridad con la que habla, pero yo les digo que si tú miras con deseo a una mujer, tú ya cometiste adulterio en el corazón, ya quebraste la ley realmente. Y ahí es donde, entonces todo el mundo dice, ¿cómo? A ver, entonces, no es solo no cometer adulterio, sino ni siquiera tener un sentimiento de lujuria dentro que no se ve por fuera, ¿verdad? Que está dentro escondido en el corazón. Dice Jesús, yo sí puedo ver al corazón. Y si tú tienes ese sentimiento de lujuria, tú ya quebraste la ley, ya quebraste mi ley. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús es, la ley no es aquí a este nivel, donde tú fácilmente la puedas brincar. La ley es aquí, a semejanza del carácter de Dios, porque Dios, el Padre, y obviamente Jesús mismo, no hay ningún pensamiento de lujuria ni de deseo mal habido en el corazón. Este realmente es el nivel de la ley. Por eso Él dice, tienes que ser como Dios, como tu Padre que es perfecto, si quieres ir al cielo cumpliendo la ley. ¿Quieres ganarte el cielo cumpliendo los mandamientos de Dios? No es aquí que tienes que cumplir. Es lo que está enseñando aquí. Está subiendo la ley al nivel que tiene realmente. Quiere que ellos entiendan realmente en qué consiste la ley, que no se engañen, ¿no?, por su propio bien. Da otro ejemplo. Ustedes han oído que la ley dice, no cometas asesinato, el 5º mandamiento. Pero entonces, ¿qué decían los judíos? Pues sí, yo no he asesinado a nadie. Y yo creo que la gran mayoría de los cristianos cumplen este mandamiento, ¿verdad? No creo que haya gente que cometa asesinato la mayoría de la gente en las iglesias cristianas, ¿no? Y podríamos decir, cumplimos la ley. Pero dice Jesús, pero yo les digo que si tú tienes un sentimiento de enojo, de ira hacia tu hermano, esa vez cuando te imaginas que lo cacheteas, ¿no?, a esa persona que te fastidia, dice, si tú tienes eso, tú ya cometiste asesinato en tu corazón. Entonces la ley no es aquí, es aquí. Así como Dios, porque Dios nunca tiene una ira y un enojo malsano en el corazón de Dios, no existe.
Entonces, lo que él trata de hacer, al final de cuentas, es que, a ver, despierta. No te engañes creyendo, y esta va para el cristiano, que cumples la ley. Cumplir la ley es mucho más complejo, mucho más allá de nuestras capacidades y nuestras fuerzas en este mundo y en este cuerpo de carne caído, de lo que podemos pensar. Y lo que trata, a final de cuentas, hacer Jesús aquí es despertarlos, ¿no? Y hacerles ver que no pueden cumplir la ley. No te engañes. Cristiano, va para ti también. No te engañes creyendo que realmente puedes cumplir la ley. A ver, si entendemos que la ley realmente está a este nivel, ¿no? A no pecar jamás, ni de pensamiento, ni pecados de omisión, ¿no? Que son los más escondidos. Ni pecados de omisión puedes cometer, porque el nivel es este. Entonces, ¿a qué nos debería de llevar eso? Si no me puedo ganar el cielo, realmente no puedo ganarme el cielo cumpliendo la ley, ¿en dónde quedo? ¿Qué pasa conmigo? Es lo que quiere hacerle entender a esta gente y a nosotros de rebote, ¿no? Pues a que digamos, no se puede. Entonces estoy pelas. Entonces, ¿cómo le hago, Señor? Entonces, ayúdame. Me tienes que ayudar porque yo no soy suficiente. Yo no puedo cumplir la ley. No voy a entrar al cielo así, porque ya la rompí y realmente la rompo todos los días. Si entendemos realmente lo que significan los mandamientos, ¿no? Y eso es lo que quiere él generar en este pasaje y en muchos otros pasajes de los evangelios, ¿no? Que entendamos, que lleguemos a un punto donde decimos, no soy suficientemente bueno. No soy suficientemente bueno, ¿no? Como le dijo a ese joven, ¿no? Que le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Le dice Jesús, ¿por qué me dices bueno? Aquí abajo no hay ninguno bueno, ¿no? Quizás hay buenos a este nivel, pero no hay buenos a este nivel. Bueno solo el Padre, ¿no? Entonces, quiere despertarnos, quiere que entendamos y reconozcamos que realmente estamos constituidos pecadores y no se puede cumplir la ley. Y que necesitamos que Él nos rescate. Justamente nos quiere llevar, por eso dice otro pasaje del Nuevo Testamento, ya de las cartas, que la ley es como una maestra, ¿no? Como un tutor que agarra y que te dice, a ver, no sé, Pepito, Juanito, Pati, ya entendiste que no puedes cumplir la ley, ¿verdad? ¿Ya entendiste? Ahora ven, te voy a llevar a los pies de Jesús para que clames a Él y Él, que sí cumplió la ley, porque Jesús cumplió a la perfección a este nivel la ley, aquí abajo, en carne, ¿no? Y por eso está calificado para pagar por todos nuestros pecados y para ir al infierno en nuestro lugar y que Dios nos pueda perdonar. La ley, el propósito de la ley es ponerte un espejo en la cara. Realmente vete, profundamente vete. ¿Qué tan bien estás moralmente comparado con Dios? No comparado con el asesino y el adúltero, ¿no? Comparado con Dios. ¿Cómo estás? Ahora, ya entendiste que no puedes, que no estás a su nivel. Ve a los pies de Jesús para clamarle que te salve y que pague por ti tus pecados, incluso los que no se pueden ver. Y ese es el propósito de la ley. Y ese es el propósito de la enseñanza de Jesús en los evangelios, incluido el Sermón de la Montaña. Para que nos lleve a los pies de Jesús y entonces clamemos a Él para que Él pague por nosotros y coloque nuestro expediente de pecados vistos y no vistos, pasados, presentes y futuros en esa cruz, para que podamos acercarnos a Dios. Entonces, cristiano, no hay manera de cumplirla. Lo que sí es una bendición es que Dios eventualmente, si tú caminas con Él, ya no queriendo cumplir tú la ley y creyéndote que te mereces la salvación, ¿no? Porque eres muy buena persona, ¿no? Sino humildemente y en dependencia de Él, lo que Él va haciendo es que va renovando nuestra mente. Y nuestras obras empiezan a cambiar. Entonces, la ley, gradualmente la empezamos a cumplir a un mayor nivel, a un nivel más alto. Vamos abandonando viejos pecados del corazón, viejos pecados y formas de pensar erradas, y nuestras acciones se van renovando y vamos creciendo, sí, incluso moralmente vamos creciendo y pareciéndonos más a Jesús. En esta vida no vamos a llegar al nivel de justicia de Jesucristo, ¿no? Porque estamos en carne, ¿no? El apóstol Pablo dice, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado, ni yo mismo pretendo haber llegado a ese lugar. Pero tenemos la promesa de que Dios va a resucitar nuestros cuerpos, pero ya glorificados, ya sin carne. Y entonces sí que habremos llegado a la estatura del varón perfecto cuando estemos frente a Él, ¿no? Es una promesa que Él nos da, que Él va a terminar lo que ha comenzado en esta tierra. Pero lo que debe motivarnos como cristianos es que tenemos el perdón de Dios,
que no debemos temer a ninguna condenación y castigo de Dios por pecar, y por eso no hay que esconder los pecados, al contrario hay que sacarlos a la luz, hay que confesarlos, hay que agradecerle a Jesús que nos ha perdonado y hay que seguir, hay que proseguir a la meta, ¿no? Confiando en que Él es poderoso para transformarnos y cambiarnos y llevarnos a una nueva vida. Esa es la promesa que tenemos y la garantía que tenemos por parte de Jesús. Y yo te invito a que si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, pues tú estás todavía bajo la ley, ¿no? O sea, tú sí estás sujeto todavía a tienes que ser perfecto para que yo no te juzgue, ¿no? Porque de otra manera pues vas a tener que pagar tú, ¿no? Y la invitación es, pues ¿por qué no vas a los pies de Jesús? ¿Por qué no reconoces que no puedes cumplir este nivel de justicia? No puedes llegar a ser ni remotamente cercano de Dios en ese sentido y que necesitas que Él pague por ti. Y para que entres a una nueva dinámica y a una nueva relación con Dios que no está basada ya en el pecado, ni en el castigo, ni en la condenación del pecado, sino en el perdón, en su gracia y en su deseo de intervenir en tu vida para bien y para bien de otros. Te invito a que tomes esta decisión y a que no la demores. Vamos a dejarle ahí, que Dios los bendiga.